Muy bien, bienvenidos a esta nueva sesión de acompañamiento al módulo de gráficas eh, a los estudiantes de la Universidad de EAN, del diplomado. Y vamos a trabajar hoy algo que he llamado una gráfica especial. Es una gráfica que, como ustedes pueden apreciar en el resultado final, se visualiza el movimiento de una variable y se acompaña con unas flechas indicando la flecha de color verde que incrementa el valor de esa variable o una flecha de color rojo que disminuye su valor. Bien, el objetivo de esta gráfica es simplemente revisar o mostrar las maneras como diferentes causas, causa 1, causa 2, causa 3, van a incrementar el valor inicial de un indicador o de un valor cualquiera. Lo van a incrementar si esa causa es positiva, si este valor es positivo, como lo ven en el 35 de la causa 1, el 35 de la causa 1 incrementa el valor, o lo va a disminuir si la causa es negativa, va a disminuir su valor en determinado número de unidades, como en este caso de la causa 2, que la disminuye en 26 unidades. Enseguida la causa 3 aumenta el valor en el indicador en 12 unidades, la causa número 4 lo disminuye en 20, la causa número 5 lo aumenta en 16, y ahí termina para llegar a un valor final de 117. Un indicador que inicialmente era de 100 pasó al final a ser 117. Bien, entonces como se ve aquí al final es 117 y al inicial es 100. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? ¿Cómo vamos a elaborar esa gráfica? Vamos a dividir en varias filas todos los valores que van a ser parte de esa gráfica. Entonces, dentro de los valores que van a ser parte de esa gráfica, tenemos que separar primero los saldos. Los saldos van a quedar solamente un dato como valor inicial, que es este mismo 100 que está acá, y que es el que se visualiza acá, con el número 100, y un solo saldo al final, que va a ser obviamente el mismo valor que tengo en la parte de arriba, superior, y se visualiza a la derecha. ¿Por qué tienen que quedar estos dos en una única fila? Tienen que quedar en una única fila para que se visualicen como una serie. Recuerden que lo que vemos en la parte inferior o en las leyendas, como se visualiza aquí cuando ubico el puntero del cursor sobre el área inferior de la gráfica, se visualiza que es el área de leyendas. Las leyendas van a mostrar las series de datos. La primera serie tiene que tener un color distinto de todas las demás. Es la primera serie de saldos y tiene un color distinto. Mire que es el color azul que asignamos a los saldos, que es para el primer dato 100 y para el último 117. Ninguna otra serie va a coger ese color. Ese color le pertenece solamente a esa serie de datos. A esa serie de saldos, perdón. Bien, entonces son los saldos inicial y los saldos final, únicamente. ¿Cómo vamos a formular esto acá? Pues muy fácil. Aquí tengo los datos de entrada. Los datos de entrada que están en este rango de celdas verdes son simplemente datos que puedo modificar. Como ustedes pueden ver, cuando yo ubico el puntero del cursor sobre cada una de las celdas, se ven que son datos de entrada, no son celdas formuladas. De ahí para allá todas las celdas son formuladas, como es empezando por la celda valor final. La celda valor final simplemente pues es la suma de todo el rango de valores que me va a determinar cuál es el saldo final. Bien, en la parte inferior estas celdas también son formuladas, o deberían ser formuladas. En este caso no la tengo formulada, pero debería ser igual al valor inicial, ¿sí? Y lo mismo, esta última celda, que en este caso sí está formulada, si le hago doble clic a la celda veo que efectivamente está formulada, está haciendo referencia a la celda I4. Bien, entonces ya tenemos la primera serie de valores que se representa en la gráfica como saldos. Bueno, vamos a seguir explicando las demás series, pero vamos a dejar esta serie de base para lo último, porque es de pronto la más complicadita de entender. Por ahora vamos a explicar las más sencillas para que todas estas fórmulas sencillas nos lleven a esta que tal vez es la más complicada de entender. Muy bien, entonces hay unos valores, hay unos aportes que son positivos y otros que son aportes negativos. Gráficamente se ve muy claro que los aportes positivos son flechas verdes apuntando hacia arriba, como son el 35, el 12 y el 16, y que los aportes negativos, estos aportes negativos, son flechas apuntando hacia abajo,
como es el 26 y el 20 de las causas 2 y 4 respectivamente. Estos dos valores tienen que quedar en dos filas diferentes para que queden como dos series diferentes y poderles asignar un icono diferente, flecha verde y flecha roja. Así como a este le asignamos un color azul, un rectángulo azul, a este le vamos a agregar no solamente un color, sino un icono, que va a ser una imagen, que va a ser las flechas que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Entonces, estos dos valores, esa es la razón por la cual estos dos valores deben quedar en filas diferentes. ¿Esto qué es? Esto es la formulación, una formulación simplemente de una condicional. Voy a borrar y voy a explicar la condicional. La condicional debe evaluar que si este valor de acá arriba, ¿cierto? Voy a buscar la condicional dentro de las usadas recientemente, ahí está la función si condicional. Y le digo que la prueba lógica le voy a decir, bueno, si esta celda que está aquí arriba, que es D4, si esa celda es mayor a 0, quiere decir que es positiva, que es un valor positivo. Por consiguiente, el valor, como es positivo, aquí voy a dejar solamente los positivos. Entonces, si eso es positivo, tráigame ese valor. Pero si no, deje un valor de 0. Muy bien. Entonces, esta fórmula me trae todos los valores positivos cuando la copio hacia la derecha. Observen que me trajo el 35, el 12 y el 16. Y en esta otra fórmula voy a decirle que me traiga los valores negativos. Entonces le voy a decir lo mismo, si, prueba lógica, si quién, si esta misma celda es menor a 0, traiga ese mismo valor, si no, traiga 0. Miren que en ninguna de las dos fórmulas pregunté que fuera menor o igual a 0 o mayor o igual a 0. Si es 0, no se preocupen que él de todas maneras va a traer el 0 porque se va por el falso, se va por la respuesta del falso. En cualquiera de las dos fórmulas que estoy haciendo. Para valores positivos, negativos, si es 0 me trae 0, no se preocupen. Bien, entonces valor si falso, 0, ¿sí? Y acepto. Y cuando copio esta fórmula, voy a obtener que solamente me está trayendo los valores negativos en esta otra fila, que son de aportes negativos, y me trajo solamente el menos 26 y el menos 20. Pero bueno, aquí hay una cosa importante. Yo necesito traer no menos 26, yo necesito que ese dato se vea como 26. Entonces, de hecho, mire que está como menos 26 y no se ve en la gráfica, porque va a quedar menos por acá debajo del 0, del eje vertical queda debajo del 0. Entonces lo que tengo que hacer es modificar esa fórmula. Voy a decirle a esa fórmula que me traiga el valor de D4, no, sino de menos D4, para que este menos de acá, al multiplicarse por el menos del signo de acá, me dé signo positivo. Cuando acepto y copio esta fórmula, veo que solamente me trae el 26 y el 20, pero como valores positivos, y efectivamente ya los veo graficados nuevamente. Muy bien, entonces ya tengo hecha esta fórmula. Sin embargo, creo que tengo ya asignados unos nombres. Si queremos utilizar la técnica de nombres, vea que efectivamente el rango que va desde C4 hasta I4 se llama valores. Está ya predeterminado como el rango valores. Entonces, si yo quiero utilizar las fórmulas con nombres para recordar bien las técnicas de lo que hemos aprendido, yo hago exactamente la misma función condicional. Para el primer caso le voy a decir que sí. ¿Sí quién? Sí este dato, pero este dato está en la línea de valores, de una fila que se llama valores. Entonces le voy a decir con F3, sí, F3, valores. Si el valor de valores es mayor a 0, traiga el mismo valor de valores, o sea, el mismo F3 valores, y si no, traiga 0. Recuerden que como estamos utilizando la técnica de nombres y el nombre es el de una fila de datos, Excel va a utilizar lo que se llama la intersección implícita. La intersección implícita quiere decir que donde está la fórmula, él va a coger el dato del rango nombrado que intersecta, en este caso en la misma columna, a la fórmula, a la celda formulada. Entonces es exactamente igual a lo que hicimos antes, y vamos a ver que el resultado efectivamente es que me va a traer los datos positivos, el 35, el 12 y el 16. De la misma manera, en la línea de aporte negativo, con la función si, le voy a decir lo mismo. Si valores, si el dato de valores es negativo, es decir, es menor a 0, entonces tráigame
menos el mismo dato de valores. Recuerden que utilizamos el menos para que menos de acá con el menos de acá me dé más. Y si no, coloque 0. Observen que acepto y copio la fórmula y efectivamente me trae los valores negativos, por supuesto, los convierte en positivos por el menos por la operación menos con menos, y tengo los valores representados, los aportes negativos con signo positivo. Muy bien, este es el acumulado. Este acumulado, voy a borrar lo anterior, el acumulado simplemente es lo que llevo más lo que hago, o la causa, digamos el valor inicial más la causa, eso me da un acumulado. Ese resultado le sumo o le resto esta nueva causa, le sumo y le resto esta nueva causa, y así sucesivamente. Entonces, para hacer el acumulado, lo que normalmente la gente hace es decir, bueno, cojo el primer dato, el acumulado del valor inicial es el mismo, valor inicial, pero el del siguiente dato es el valor anterior más el valor de esa columna, que en este caso, o de esta causa, ¿correcto? Y yo copio esa fórmula. Cuando la copio a la siguiente celda y le doy doble clic, veo que está haciendo la misma operación. La siguiente operación es el anterior más el correspondiente valor de esa causa. Y si copio la siguiente columna, pasa lo mismo. Cuando analizo la fórmula haciendo doble clic en ella, veo que nuevamente es el anterior más el de la columna, la causa de la columna. Bueno, esa es la manera tradicional en la que la mayoría de gente, bueno, aquí copié y se me dañó el bordecito, observen, un comentario rápido. Aprovecho que está esta etiqueta inteligente, le digo rellenar sin formato, para que no me quite el bordecito punteado. Bien, esa es la manera como tradicionalmente las personas registran las fórmulas de acumulado. Yo les voy a enseñar una formulita, un truquito. Es muy interesante porque usted hace una sola fórmula y la copia. Bien, entonces usted dice que va a hacer una suma, y la suma va desde este punto, 2 puntos, hasta ese mismo punto. No hay necesidad de hacer clic porque mire, quedó desde C4 hasta el mismo C4. Bien, si yo fijo la primera referencia con F4, él va a decir, ok, C4, este C4 no se va a mover. Pero cuando copie la fórmula, este C4, cuando copie la fórmula hacia la derecha, este C4 se me va a convertir en D4, en E4, y así sucesivamente. Quiere decir que este segundo punto va a modificar la longitud del rango que estoy sumando. Observen cuando copio la fórmula que efectivamente, vea, la copio, y efectivamente la segunda fórmula hace referencia al rango que va hasta la causa 1, la siguiente fórmula hace referencia al rango que va hasta la causa número 2, y así sucesivamente. Todas las fórmulas van a mostrar de que efectivamente se extiende el rango que estoy sumando, y ese es el rango acumulado. Muy bien, bueno, antes de continuar voy a retroceder para volver a hacer lo mismo que acabé de hacer, que fue copiar la fórmula y asignar la opción rellenar sin formato para que no me borre el pedacito de borde. Bueno, aquí Excel dice, bueno, yo sospecho que hay este puntico verde con esta señal es, digamos, yo lo llamo, es una sospecha de error. Excel asume que hay un error en la formulación. Entonces Excel dice, no, esto como que aquí esto no me cuadra mucho, yo sospecho que aquí hay un error en esta fórmula, porque es que no es lógico que esta fórmula sea C4C4 y esta sea C4D4 y esta sea C4D4. O sea, como que esa variación de esas fórmulas así no es muy lógico para Excel. Entonces, en este caso, digamos, no, si Excel nos entendiera que es una excepción, que es algo distinto a lo demás, todavía. Pero bueno, en este caso vamos a decirle que no, que omita esos errores. No hay ningún problema, no hay ningún error. Estamos acumulando bien. Creo que estamos acumulando bien hasta este último valor. Este último valor no lo necesito, porque en realidad esto no es esto, a diferencia de estos otros valores, este es el resultado final. Este valor sí debe ser igual al acumulado al causa 5, pero aquí ya no necesito acumular. Entonces, de hecho, si dejo ese valor, miren lo que pasa con la línea azul. Esta línea azul se dispara, y no, este último valor debe ser el mismo valor final, es decir, el mismo acumulado hasta ese periodo, para que acá se vea esta rayita horizontal.
Muy bien, entonces con esto tengo ya formuladas la fila de saldos, la fila de aporte positivo, la fila de aporte negativo y la fila de acumulado. Solamente nos resta explicar la base, que es, como les comentaba al comienzo, tal vez la fórmula más complicadita de este ejercicio. Muy bien, para explicar esta base, la manera como lo calculamos y la manera y cómo se representa en la gráfica, voy a hacer unos cambios aquí antes de. Y los cambios consisten en lo siguiente. Consiste en que voy a utilizar una herramienta de Windows que se llama recortes para recortar esto como una imagen y borrar ahorita la gráfica y dejar esto como una imagen y volver a construir la gráfica. Ok, ahí queda listo el recortes. Yo simplemente minimizo recortes y le digo que voy a clic derecho a pegar lo que hay en memoria y él me dejó esto como una imagen y esta gráfica la voy a eliminar y voy a volver a ubicar aquí en la parte inferior derecha esta imagen que acabé de recortar. Entonces recuerden que lo que tengo acá es una imagen, ya no es una gráfica. Esto me facilita un poco porque ya no voy a tener que, digamos que, porque enseguida voy a explicar el proceso de construcción de la gráfica y si la tengo ya hecha no me va a permitir. Muy bien, entonces, ¿qué son esta base? ¿Qué es esta base? Gráficamente, la base, ¿qué es? Para eso, ayudarme aquí de unos dibujitos y voy a mostrar con unas formas, unos rectángulos. Les voy a indicar qué es cada gráfica, qué es cada base. Estas son las bases. Es el rectángulo que, digamos que está previo. Voy a copiar este, lo pego. Voy a tener esta otra base. Estas son las bases. Control C, Control V. Esta es otra base. Control C, Control V. Tengo una nueva base acá. Bien. Creo que tengo otra aquí de sobra. Ok. Muy bien, entonces tengo dibujadas las bases. Y vamos a entender la lógica de lo que se necesita, de lo que es cada base. Cómo obtengo el resultado y cómo tengo ese valor. En realidad, lo que vamos a construir es una gráfica de columnas apiladas. O sea, esto es una columna apilada, donde hay una base y se representa solamente la base, que en este caso voy a devolver la película, perdón, la base valía 100, esta base vale 100, más el 35 de este valor positivo. Enseguida está una base de 109 más este valor de 26. Entonces son dos columnas, ¿sí ven? Luego está una base de 109, que nuevamente vuelve a ser 109. ¿Sí? Esta es 109, quiere decir que es un poquito más arriba, bueno, no importa. Más esta linecita verde. Entonces mire que son dos columnas apiladas. 109 más esta verdecita de 12, son estas dos. Entonces son columnas apiladas, una columna encima de otra. Solo que le vamos a cambiar el icono a estas columnas, a estos valores o a estas series. Este por un icono verde con flecha apuntando hacia arriba y este un icono de una flecha roja apuntando hacia abajo. Entonces en realidad son columnas apiladas y esa base la tenemos que encontrar. Esa base ¿cómo la vamos a obtener? Solamente analizando gráfica y mirando gráficamente podemos deducir de dónde sale esa base. Para eso voy a utilizar aquí, voy a dibujar unas lineecitas para que nos ayudemos acá. Observen, la base de esta primera base, de esta causa 1, pues sigue siendo el mismo valor de 100 del periodo anterior. A partir de ese 100 arranco a dibujar la línea verde, que quiere decir que es sobre esos 100, estos 35 van a jalar hacia arriba este indicador que va de 100 y pasa a ser 135, ¿correcto? Y si ustedes miran, todas las causas que tienen valores positivos, la base es igual al valor de la base anterior o al valor acumulado anterior. Llamemos a este un acumulado. Recuerden, esto va a venir siendo un acumulado. Mire, 100,
100, que es este 100 de acá, este punto, esta línea azul va a ser el acumulado. De hecho, aquí se llama acumulado. 135, mire, pasa a ser 135. Luego baja a ser 109, porque este 26 la disminuye y baja a ser 109. Y luego pasa a ser 121, porque este la aumenta en 12 unidades, pasa a ser 121. Luego pasa a ser 101, porque este 20 la disminuye. Y por último queda en 117, que es cuando llega a este punto de acá, que es el mismo punto de acá. Entonces, lo que quiero mostrarles es que cuando en una causa, o en este caso en una causa, el valor que está aportando la causa es positivo, ¿sí? La base es el mismo acumulado anterior. Entonces, mírenlo acá, voy a copiar esta línea y vamos a ver que efectivamente acá nuevamente vuelve a ser positivo la causa que aporta, el aporte de esa causa. Cuando el aporte es positivo en la causa, en la base es el mismo acumulado anterior, ¿sí? La base es el mismo acumulado anterior. Nuevamente, si pego esta línea y comparo aquí, en la causa 5, aquí es cuestión de dibujar un poquito más arriba la base, porque en realidad es un poquito más arriba, pero bueno. En la causa 5, que también es positiva, porque son estos 16 positivos, en la causa 5 la base es igual al acumulado anterior. Punto azul de la raya azul. El acumulado. La base, cuando la base es positiva, el acumulado es anterior. Entonces lo que vamos a decir es que la primera condición que se debe cumplir para desarrollar esta fórmula, para entenderla, es que vamos a hacer esto con un diagrama de flujo. A ver si me acuerdo dónde están las formas de los diagramas de flujo. Muy bien, rápidamente aquí está el rombito. Bueno, vamos a hacer la prueba lógica. La primera prueba lógica es que voy a modificar texto, perdón. Modificar texto. Entonces la prueba lógica es que sí que si el aporte es positivo, o sea, si el aporte positivo, esta línea debe tener algún nombre, miremos a ver. No tiene nombre. Podríamos darle nombre, pero dejémoslo por ahora así. Aquí voy a hacer la fórmula y voy a decir que si el valor de la celda D10, ¿cierto? Esta fórmula, recuerden, esta fórmula que vamos a representar en este diagrama de flujo, le voy a dar un fondo azul, solamente como una ayuda visual. Así que, si la celda que está debajo, o sea, si la celda D10, modificar texto, si D10 es mayor a 0, ¿qué debe suceder? Hay dos posibilidades, de que eso sea verdadero, ¿cierto? De que eso sea verdadero, o que eso sea falso. Esas son las dos posibilidades. Si es verdadero, ¿qué debe hacer nuestra lógica, nuestro diagrama de flujo? Si eso es verdadero, si se va por el lado verdadero, ¿qué debe suceder? O sea, si es positivo, si el aporte es positivo, la base es igual, en este caso va a ser igual a esta acumulado del periodo anterior, o sea, es decir, a C12. Si esto es positivo, si esto es verdadero, si D10 es mayor que 0, le voy a decirle aquí modificar texto, entonces debe devolver el valor de C12. Simplemente escribo C12, ¿ya? Y si no, vamos a insertar el rectángulo para en caso de que sea falso. Es decir, si D10 no es mayor que 0, entonces vamos a modificar texto. Bien, ¿qué debe suceder si no es mayor que 0? Entonces analicemos, ya analizamos cuando la fila 10, que ese aporte es positivo, pero ¿qué pasa cuando no? Entonces vamos a ver cuál es la base cuando no. Analicemos este primero. ¿Cuál es la base? Miren que la base ya no es el saldo anterior, porque el saldo anterior es este alto, es este punto. Miren que para el segundo periodo el saldo anterior es 135, que es este 135 representado acá. Entonces, cuando el aporte es negativo, que estamos en este caso, o sea, cuando D10 no es mayor que 0,
Si no es porque es mayor, es porque es menor que 0, el aporte es negativo. El alto de este rectángulo ya no va a ser igual al acumulado anterior, sino que debo coger el acumulado anterior y restarle el mismo valor negativo. Entonces, la fórmula debería ser el mismo acumulado anterior, que en este caso estoy formulando para esta celda azul, es decir, C12 menos el valor del aporte negativo, que para esta columna, independientemente que para este no esté no sea 0, no importa, estoy formulando para esta celda y después cuando copie la fórmula se van a mover las referencias, ustedes lo saben perfectamente. Bien, entonces, ¿cuándo no? C12 menos este valor, esta celda es D11, menos D11. Muy bien, entonces ya tengo hecha la lógica de este diagrama de flujo. Esa es la lógica que necesitamos, esa es la lógica de este diagrama de flujo. Y vamos a plantear esa lógica aquí en esta celda. Bien, f de x, usada recientemente, está la función si condicional. Prueba lógica, miren acá, D10 mayor que 0. Ok, D10 mayor que 0. Si esto es verdadero, dice devuelva el valor de C12. Si no, devuelva el valor de C12 menos el aporte negativo, que es D11. C12 menos D11. Muy bien, cuando copiamos esta fórmula hacia la derecha, hasta la causa 5, que es donde tenemos base tenemos hasta la causa 5, mírenla, causa 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos que efectivamente, a ver, la causa 1 es 100, miren que la causa 1, su base es 100, igual a la del mes anterior, o al acumulado anterior. La del 12 es 109, mira, 109, casi 110 si ustedes proyectan esta línea. La que sigue siendo 109, cuando pasa negativo a positivo mantiene la misma base. La que sigue ya es 101, que es este valor de acá, para la causa 4, 101, si se lo proyectan acá, eso es 101. Y el último, que es la causa 5, sigue siendo el mismo igual anterior. Entonces mire que ya tenemos bien formuladas las bases. Entonces ya tenemos todo listo para empezar a construir nuestra gráfica. Bien, entonces lo único que resta es construir la gráfica, seleccionar el rango de celdas donde están los valores que me van a permitir construir esta gráfica, hacer clic en el botón insertar, irme a gráficas de columnas, pero dentro de estas columnas son columnas apiladas. Entonces son estas columnas que llamamos columnas apiladas. Muy bien, las columnas apiladas, y observen que tenemos efectivamente el gráfico de columnas apiladas. No se parece nada a lo que tenemos acá, pero vamos a ver cómo vamos a ir cambiando este gráfico y cómo lo vamos a ir modificando, mejorando. Bien, observen que vamos a hacer el primer cambio. El primer cambio que vamos a hacer a esta gráfica es que este valor acumulado, aquí lo estamos representando con una línea. Recuerden que el acumulado lo representamos como una línea. A diferente de todos los otros, ese acumulado lo representamos como una línea. Ese acumulado está como un valor de una serie. Entonces, yo puedo seleccionar aquí esta área, que es el área de series. De leyenda, en realidad esta sería el área de leyenda, pero cuando selecciono nuevamente con un segundo clic, donde dice un clic sobre alguna de sus series o de sus valores, él selecciona solamente esa serie y está listo para que yo haga alguna modificación sobre esa serie. Bien, yo le voy a decir que esa serie tenga un tipo de gráfico de línea y vamos a dejar estas lineecitas con puntos. Perfecto. Entonces observen que ya tengo las gráficas de líneas con puntos. Y en los dos extremos, tanto el inicial como en el final, solamente me quedan estas lineecitas azules de 100 y 117. Si ustedes proyectan, aquí está el 100 y aquí está el valor de 117. Muy bien, entonces esas son valor inicial y valor final, que son los saldos. Perfecto. Y las bases, observen que las tenemos de color, este color zapote, este color, zanahoria. Si queremos cambiar las bases, simplemente las selecciono aquí un clic sobre alguna de ellas
y les voy a decir, tal vez aquí en la opción de formato, color, relleno de la forma, digámosle que blanco. Ahí nos quedarían unas líneas grisecitas. Si quieren, quitémosle el contorno también, digámosle que el contorno sea blanco. Y creería yo que cuando haga clic aquí por fuera, ya no se ven las bases. Entonces ya las bases no se ven. Aquí se ven, pero porque las dibujamos unos rectángulos sobre ellas. Pero ya no se ven, y eso es lo que se quería, que no se vieran esas bases. Bien, ¿qué nos falta? Observen, estas linecitas grises corresponden a las flechas verdes. Y vamos a cambiar su icono, su color, que no sean rectángulos, sino que sean flechas verdes. Para eso voy a manejar una herramienta que se llama Paint, para trabajar de manera alterna con el Paint. Simplemente con control, ruedita, voy a reducir un poquito. Muy seguramente tu hijo, su sobrino, si no tiene mucha habilidad usted con el Paint, pregúntele a su niño, que él sí seguramente tiene muchas habilidades con el Paint. Vamos a dibujar las dos flechas y las vamos a guardar como archivos con formato de imagen para importarlas después a la gráfica. Entonces simplemente vamos a dibujar la flecha verde, que es una flecha que apunta hacia arriba. Selecciono el color verde, selecciono la flecha. Voy a dibujarla con relleno verde también y le voy a decir que el relleno sea con color sólido. ¿Cuál color? El segundo color. El primer color es para el borde, el segundo color es para el fondo. Cuando yo le digo rellénelo con contorno sólido, va a hacerme la flecha, como ustedes van a apreciar ahorita, la flecha verde hacia arriba, la va a hacer perfectamente rellena del mismo color verde. Voy a ubicarme aquí en la esquina superior izquierda para que... Ok. Para que la flechita cubra todo el espacio. Muy bien, entonces ya tengo la flechita, la estoy corriendo hacia la derecha un poquito. Puedo después el área blanca, deshacer, control Z. Este bordecito llevarlo bien. Listo, perfecto, ya tengo esa flecha, le digo archivo, guardar como. Voy a guardar esto como una imagen y voy a guardarlo aquí en un área de imágenes. Aquí tengo más bien el área de documentos y la voy a llamar flecha verde. Flecha verde. En el área de documentos ya existe, reemplacémosla así, no importa. Y bueno, este mismo archivo voy a borrar todo. ¿Cómo puedo borrar? Rápidamente riego tinta blanca. Ya, creo que sí. Pero en el color 1, tinta blanca. Riego tinta blanca y ya, se borró. Muy bien, vamos a dejar la segunda flecha en el mismo tamaño. Entonces le digo que color rojo, tanto el borde como para el color 1 y para el color 2, el color rojo. Y la flecha que apunta hacia abajo. Y le digo, antes de dibujarla, que la quiero con color sólido. Perfecto. Y lo mismo, dibujo un rectángulo desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha de una flecha roja. Perfecto. Listo. Control Z. Archivo, guardar como. Imagen. Extensión PNG, que son, ya no se llama flecha verde, sino flecha roja. Ok, perfecto. Flecha roja. Muy bien, cerró acá, lo tengo en mis documentos, en el área de documentos. Bien, entonces tengo seleccionada la serie, recuerden que tengo la seleccionada de la serie de color gris, que es el aporte positivo, ¿sí? La base no se ve porque es blanca, el azul asigna saldos, la base blanca no se ve, y el gris es aporte positivo y el amarillo es el aporte negativo. Como tengo seleccionado los grises, tengo seleccionado el aporte positivo y me voy aquí por formato. Teniendo seleccionada en herramientas de gráfica, hay una opción que dice que va a aplicar formato a la selección. Permítanme, yo bajo acá un poquito esto. Aplique formato a la selección, entonces me llama aquí a la parte derecha las opciones que puedo modificar de lo que tenga seleccionado la gráfica. Como tengo seleccionado una serie de valores, me dice usted puede modificar las opciones de serie, aquí estas características de sombra, iluminación, y aquí en el tanquecito de tinta, relleno, el relleno, relleno con imagen o textura, y le digo que inserte la imagen desde. Recuerden que estamos en aporte positivo, le voy a decir que desde un archivo que está en documentos y que se llama flecha verde. Insertar.
Perfecto. Hago la misma operación, selecciono la serie de amarilla, perdón. ¿Por qué se ven seleccionadas estas rayitas? Acuérdense que estos valores aquí son 0. Estos son los ceros de las amarillas, que son las negativas. Es este 0. Este 0 sería esta rayita que está acá. Este 0 sería esta rayita que está acá. Y este 0 sería esta rayita que está acá. Pues como son valores 0, de todas maneras se ven como unas rayitas ahí, pero no van a afectar en nada, ni se va a ver el color ni nada. Así como el verde tampoco se vio. Se vieron colores. Entonces recuerden que aquí lo que hicimos fue irnos a la opción que relleno con imagen y textura, insertar imagen desde un archivo, y aquí en documentos buscamos ahora el archivo que se llama flecha roja e insertar. Perfecto, tenemos casi lista nuestra gráfica. Solamente restaría, para que se vea igual a esta, decirle a la gráfica que no inicie desde 0, porque miren, inicia desde 0 y para llegar a 100, que es el primer valor, pues tiene que hacer todo este recorrido. Y aquí la iniciamos desde 96 y terminamos en 136. Entonces le podemos decir que el valor de este eje lo controle, selecciono este eje y por el mismo sitio, recuerden, formato, aplicar formato a la selección. Yo siempre utilizo esa opción de aplicar formato a la selección. ¿Por qué? Porque lo que tengo seleccionado, me va a decir aquí qué puedo hacer con eso que tengo seleccionado. Y aquí están. De hecho ya salió, miren, límites. Mínimo 0, no, 0 no, 96. El límite mínimo yo lo quiero en 96. Y el máximo, yo lo quiero en 136, no en 141. 136 para que me quede igual a como está en esta gráfica de acá, en la imagen que tenemos ahí. Bien, dejémoslo así, unidad mayor, unidad, aquí está un poquito más denso, se ve muy densa la numeración, dejémoslo aquí, aquí va de 5 en 5, no se ve muy bonito, pero ok. O de 2 en 2, bueno, miremos a ver qué pasa si la dejo de 2 en 2. Cuando hago clic aquí en la otra casillita veo de 2 en 2, ahí se ve un poquito peñuscado, pero dejémoslo así, no importa. Bien, entonces ya estamos muy cerca, prácticamente ya esa es la gráfica que se quería. Nos hace falta obviamente agregarle estos números, estos valores que le dan mucha importancia a la gráfica. Entonces, seleccionando la gráfica, hay alguna opción aquí dentro del diseño de gráficas que me asigne uno de los valores aquí adentro. Puede ser esta, pero me paso las series para arriba, no importa. Y miremos esta. Esta también. Bueno, dejemos esta tal vez que más se parece. Y aquí ya toca hacer unos truquitos con los colores. Entonces, los colores de los números verdes, vamos a dejarlos blanco y negrilla. Los colores de las series rojas también dejémoslas blancas, blancos y con negrilla. Estos de las series que llamamos base, dejémoslos blancos para que no se vean, esa es la trampita que parte de las trampitas que le digo. Estos de las series, este de la serie acumulado, no blanco también. Y de pronto aquí para que no nos incomode, yo puedo hacerle otro clic y mover este numerito para arriba. Más creo que hasta la podría borrar, pero como para no ser tan agresivo con la gráfica, no lo borremos, dejémoslo. Bueno, esto no sé qué será. Ya, debe ser una linecita ahí de los valores. Bueno, es cuestión de editar ahí y cacharrar un poquito con los colores. Esto de las series que llamamos saldos, también démosle blanco y negrilla. Y ya estamos muy cerca o estamos exactamente en la gráfica. Yo creería que esto los puedo borrar, sin embargo. Perfecto. Bien, este también lo podría borrar. Estos valores los podría borrar, esas series. Y dejamos visibles solamente los valores de color sólido. Bien, básicamente esa es nuestra gráfica, esa es nuestra representación gráfica. Ya podríamos hacer algunas mejoras a la formulación de esta base. Podríamos hacer una mejora utilizando la técnica de nombres. ¿Quiénes participan en esta fórmula? De la fila 10, que son aportes positivos, la fila 11 y la fila 12. La fila 11 que son aporte negativo y la fila 12 que son acumulados. Entonces podríamos seleccionar este rango de celdas, asignar los nombres. Recuerden que con Control Shift F3, creamos nombres automáticamente basados en los textos que él encuentra en la columna izquierda del rango seleccionado. Le digo aceptar y ya quedó creado el nombre aporte positivo, aporte negativo y acumulado. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la fórmula?
Estamos preguntando si D10, recuerden, si D10 es más, si aporte positivo, no D10, sino aporte positivo, seguramente nos va a quedar así, si aporte positivo, si aporte positivo es mayor a 0, vamos a dejarlo así con el espacio en blanco, si aporte positivo mayor a 0, entonces eso sea igual a C12. Ah, ok, sea igual a C12, pero yo no puedo decirle acumulado. Yo no puedo decirle acumulado, porque si yo le digo acumulado, si yo digo que C12, yo estoy haciendo la fórmula inicialmente planeándola para esta celda. Si yo le digo, si yo quiero hacer referencia al nombre acumulado, él hace referencia a este valor, no al del mes anterior. Entonces C12, que es este mes anterior, el acumulado del mes anterior, no lo puedo obtener de esa manera, me toca hacer una trampita, me toca decirle, ok, es este menos este mismo 35, ¿sí? O sea, es acumulado menos este 35, se llama aporte positivo. Positivo. Excúsenme. Aporte positivo. Y si no, esta es C12. O sea, C12, el mismo anterior, acumulado menos aporte positivo. Recuerden que esto es C12, acumulado menos aporte positivo. Acumulado menos aporte positivo. ¿Y qué fórmula teníamos acá? Perdónenme un segundito, le voy a decir aquí. A modificar texto. Suprimir. Menos de 11. De 11 es aporte negativo. Menos. Ah, perdón, aquí sería más, porque este sí viene positivo. El acumulado menos aporte positivo me da el acumulado anterior, ¿sí lo ven? Acumulado menos aporte positivo me da aporte posterior. Okay. Muy bien, y en caso en que el aporte positivo no sea mayor a 0, o sea, estamos hablando en el caso en que el aporte sea negativo, como por ejemplo este caso. Si ustedes ven, donde hay aporte negativo, la base es igual al acumulado. Entonces aquí, ¿sí? No vamos a decir que si el aporte positivo no es mayor que 0, es decir, hay un aporte negativo, vamos a decir que la base va a ser igual al acumulado. Entonces aquí simplemente va a ser acumulado y listo. Muy bien, entonces simplemente pasar esta fórmula con esos nombres aquí a esta celda y copiarla. Vamos a hacerlo, vamos a construirla exactamente como está acá. Vamos a continuar aquí con el seguimiento a la fórmula y la voy a hacer en esta primera celda. Función si condicional, prueba lógica, así que si aporte positivo, si este rango cuando lo selecciona el nombre aparece aquí, si aporte positivo es mayor a 0, entonces aquí sí es acumulado menos el mismo aporte positivo, acumulado menos el mismo aporte positivo. Y si no, es simplemente acumulado. Perdón, selecciono bien el rango. Acumulado, perfecto, y le doy clic en aceptar. Copio la fórmula y observen que tengo los mismos resultados. Muy bien, entonces ya con esto doy por terminada esta sesión. Espero haya sido de mucha utilidad. Es una gráfica bastante interesante, no es fácil de construir, tiene su ciencia. Aprendimos algunas técnicas aparte de graficación, aprendimos algunas técnicas de formulación y algunas cositas adicionales. Espero sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.